Informaciones de último momento, atención. Hay que hablar no solamente de bombardeos por parte de las fuerzas rusas, sino también de combates que llegaron a las calles de Kiev. Un edificio fue alcanzado en horas de la noche madrugada por un misil de alto impacto. A todo esto, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, negó haber pedido a su ejército que deponga las armas. Atención con lo que pueda llegar a suceder a partir de ahora, no solamente en la capital ucraniana, sino también en otras ciudades que aparecen de alguna manera en el radar de los futuros ataques de las fuerzas rusas. La OTAN activó sus planes de defensa y se estima que puede haber reuniones a partir de la mediación de China. Habría un encuentro entre Vladimir Putin y el presidente ucraniano Zelensky. Esto es lo que empieza a circular cada vez con más fuerza. Mientras observamos las imágenes de la destrucción en Kiev, luego del impacto de este misil en un edificio residencial de la capital ucraniana, los servicios de emergencia debieron activarse a pleno, cuando ya extraoficialmente se habla de una cifra superior a las 200 víctimas fatales. Oficialmente confirmados 198 muertos. Volviendo al ataque con un misil por parte de Rusia, cayó entre los pisos 18 y 21, aportándole mayor desolación a las calles de la capital ucraniana. Rusia anunció que habían disparado misiles contra infraestructuras militares en el tercer día de su invasión militar a este país. Las alarmas empezaron a sonar y desde el régimen ucraniano dicen que los objetivos no eran destacamentos militares, sino la población civil. Afortunadamente, las alarmas empezaron a sonar y muchos de los habitantes y los propietarios e inquilinos de ese enorme edificio que fue atacado con un misil pudieron retirarse del lugar. Igualmente se vivieron escenas de muchísimo dramatismo de gente que intentó salir de Ucrania y no pudo hacerlo. Ya el registro habla de más de 100.000 ucranianos que huyeron, especialmente hacia Polonia. Veíamos especialmente en la jornada del jueves y el viernes las filas interminables de vehículos con un tránsito casi paralizado que intentaban dirigirse fuera del territorio en conflicto. El trabajo de los bomberos intentando dominar para los focos de incendio que se registraron tras el ataque. Así quedó el edificio. Las alarmas vuelven a sonar de manera inquietante tras los anuncios de Rusia de la repetición de ataques que se sucederán en este tercer día de bombardeos, como así también en los próximos. Parte del edificio destruido y un panorama incierto para los habitantes que quedaron resistiendo, no solamente en la capital ucraniana, sino en el resto de las localidades. Imágenes estremecedoras del momento en el que se produce el ataque con este misil.
y algunas imágenes registradas por los pobladores del lugar. Estamos hablando de un edificio de 30 plantas. El ataque se produjo, para que lo puedas graficar, casi en la mitad de la estructura. Luego del bombardeo, las calles quedaron más desoladas aún, observando perplejos los pobladores que resisten desde sus viviendas, observando el daño provocado en ese edificio, un boquete profundo y con ese polvo que muestra el instante posterior al brutal ataque. Se desconoce si hay víctimas, por lo menos oficialmente no se han reportado luego de ese bombardeo, del impacto con el misil. Y paralelamente se informa que en otras ciudades, en la periferia de la capital ucraniana, ya hay combates, resistencia por parte de las fuerzas del ejército de Ucrania, que en número representan la cuarta parte del poderío que tiene el ejército y todo lo que propone en materia de invasión el gobierno de Vladimir Putin. Se estima que puede haber confirmaciones en las próximas horas, durante este fin de semana, de algún tipo de reunión, de cumbre entre los presidentes ruso y ucraniano. Se había especulado con un encuentro que se iba a dar en Minsk en las próximas horas, pero hasta el momento nada se ha confirmado. El presidente Zelensky, desde las calles, con un mensaje que subió en sus redes sociales, le pidió a la población quedarse en sus viviendas, resistir, y en sintonía realizó el mismo pedido a las fuerzas militares de su país. Cuando hablamos del armamento y el poderío que tienen las fuerzas militares de Rusia, hablamos de 800.000 efectivos contra 200.000 que tienen las fuerzas regulares de Ucrania. ¿Es así, Lili? Sí, el poderío de Rusia, por supuesto, es mucho mayor que con respecto a Ucrania, pero lo dicen los números, no porque lo decimos nosotros. Y te voy a dar algunos detallecitos para que vayas teniendo en cuenta. Por supuesto, es desde el presupuesto militar que tiene cada país hasta el arsenal y los efectivos que tienen, Eduardo. Por ejemplo, el presupuesto militar del año pasado en millones de dólares que tenía Rusia era de 45 millones, más de 45 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es el de Ucrania? Apenas 4.100.000, para que veas qué diferencia hay en dinero. En efectivos, por ejemplo, 840.000 efectivos para Rusia, 219.000 para Ucrania. Arsenales, vamos a hablar del poderío que tienen en tema de arsenal. Aeronaves de combate, por ejemplo, 1.200 para Rusia. Ucrania apenas 170, 1.200 contra 170 aeronaves de combate. Helicópteros de ataque, más que nada por la sorpresa. Decían era muy importante, estos no suelen atacar de noche, pero sí para el día es importante para sobrevolar las zonas. 170 solamente tiene Ucrania y Rusia tiene 997. Fíjate la diferencia. Los arsenales, lo último que te cuento, tanques de guerra, 3.600 tienen los rusos.
1.300 tiene Ucrania. ¿Viste el tanque, la imagen esa del tanque que aplastó incluso en las últimas horas a un auto particular? Bueno, uno de esos tanques son estos de los 3.601 que tiene. Y el armamento que tienen contra las aeronaves, 5.600 los rusos, 2.500 Ucrania. A partir de esto que señalás, Lili, sí, uno empieza a trazar lo que pueden ser los próximos días, ¿no? Y hasta cuándo puede durar la resistencia que ofrezcan las fuerzas ucranianas. A todo esto, Estados Unidos estaría tendiendo un puente para que, bueno, no ataquen o no atenten contra la vida del presidente Zelensky, ¿no? Para retirarlo de su lugar de residencia, cosa que se opone hasta el momento el presidente que reside en la capital, que está siendo bombardeada en estos momentos, ¿no? Sí, el ataque empezó durante la noche, fue muy fuerte, apenas cayó la noche, después hubo como un impas y ahora volvió a recrudecer. La cuestión de Zelensky es que también en las últimas horas le decían: resistan como puede, le pido a mis hombres que no se entreguen. Y es más, Eduardo, le dijo a la población: si alguien tiene armas, las puede utilizar. Fíjate la desesperación que tiene que ver con estos números que te decía. Estamos hablando de 4.000, por ejemplo, veces más de lo que tiene un país con otro con respecto, por ejemplo, a parte del armamento. Entonces, le decía, aquellos que puedan pelear, les doy vía libre, porque él dijo: yo de acá no me voy a mover. La verdad que hoy era un día clave también, Eduardo, porque desde ayer a la tarde-noche se hablaba de un posible impas para el diálogo, que hoy iban a hablar. Incluso el vocero de Putin ayer dijo, y coincidió un poco con lo que decía el de Zelensky, que había un primer llamado para ver si se podía avanzar en una negociación y este sábado tener un impas. Por ahora no parece, ¿no? Sí, a esta altura de los hechos lo que inquieta, más allá de las reuniones que pudieran llegar a sobrevenir en los próximos días, los roles que juegan los distintos países, ¿no? Hasta el momento China se mantenía al margen, empieza a tener un rol un poco más decisivo o central Xi Jinping, que convoca al diálogo en medio de bombardeos que no cesan. Es decir, no hay muestras por parte de Rusia de replegarse ante una instancia que puede ser acercamiento con una cumbre a realizarse en los próximos días, ¿no? Sí, exactamente. Y además, ayer, por ejemplo, desde la ONU se hablaba en las últimas horas, viendo los últimos ataques, era que no había tampoco un plan de contingencia para rescatar, para ver cómo ayudar al pueblo, porque atrás de las armas, nosotros hablamos de las armas, las negociaciones, pero la desesperación de la gente, esto que decíamos, ¿sabes cuánto se tardaba para llegar, para llegar a la barrera que te podía cruzar a Polonia? 10 horas. La gente no podía. Hay jugadores de fútbol que están pidiendo poder llegar para poder cruzar. Hay 3 argentinos exactamente que todavía no lograron cruzar. Los jugadores, por ejemplo, brasileños, le están pidiendo a su país también que intervenga para poder sacarlos del país. Son como una docena los brasileños que están ahí formando en los distintos equipos de fútbol. Y no pueden llegar. 10 horas para llegar. No hay plan de contingencia, decía desde la ONU. ¿Qué vamos a hacer? Y esto también es lo que preocupaba, que no hay una decisión, porque están esperando esta negociación, pero una negociación que está tardando, Eduardo. Entonces, eso es lo que por estas horas se está tratando de dilucidar y ver qué se puede hacer también por el pueblo ucraniano, que la está pasando muy mal.